ser creyentes para ser testigos, comenzamos ahora el acto propiamente académico y de reflexión. Y quiero saludar con particular afecto a mi hermano en el sacerdocio y querido amigo don Pedro Escartín Celaya, vicario general y vicario de pastoral de la diócesis de Barbastro-Monzón en Huesca, conocido ya entre nosotros porque ha dirigido una tanda de ejercicios espirituales a los sacerdotes y, como luego dirá don José María, que lo presentará, es gran conocedor de la realidad y del mundo de los laicos en la Iglesia y sobre todo en España. Por eso me ahorro ahora la presentación y saludo también con cariño y afecto a don José María, que es miembro organizador de estas jornadas. Por supuesto, un saludo muy agradecido a don Javier Espinosa, director de nuestro Centro Diocesano de Formación Pastoral, que con el equipo que trabaja con él ha preparado magníficamente estas jornadas. Queridos hermanos laicos, miembros de vida consagrada y sacerdotes venidos de toda la diócesis, recibid mi saludo cordial y gozoso al comienzo de estas jornadas aquí en nuestro seminario diocesano de Monte Corbán, que una vez más nos abre sus puertas. Con el mes de septiembre y el cercano otoño, vuelve la vida a su curso normal, tanto en el campo escolar como en la tarea pastoral de nuestra diócesis, en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros movimientos apostólicos e instituciones eclesiales. Inauguramos hoy, con la gracia del Señor, estas 10º jornadas diocesanas de formación pastoral, que ya tienen una rica y larga andadura. El lema, según la propaganda distribuida, es ser creyentes para ser testigos. Estas jornadas, con las novedades que se expondrán después, son una buena preparación para el año de la fe, que, como sabéis, ha sido convocado por el sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI, con motivo del 50º, los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, cuyos textos conservan toda su novedad y esplendor. Nuestras jornadas de formación pastoral nos van a ayudar mucho también a relanzar la Asamblea Diocesana de Laicos, que vamos a realizar a lo largo de este curso pastoral, después de una larga preparación en el curso anterior. La finalidad de esta Asamblea Diocesana de Laicos es hacer una amplia reflexión sobre la identidad, vocación y misión de los laicos en nuestra Iglesia Diocesana de Santander, de tal forma que, al profundizar sobre el tipo de laico que necesita nuestra diócesis, respondamos al momento actual de nuestra Iglesia y para la sociedad cántabra en la que vivimos. Agradezco por eso la importante labor de nuestro delegado diocesano de apostolado seglar y de la comisión organizadora de la Asamblea Diocesana de Laicos, a la vez que animo encarecidamente a que participe el mayor número de laicos en los grupos que se van a crear en nuestras parroquias y comunidades. Vosotros podéis ser los mejores propagadores de esta importante experiencia de nuestra Iglesia diocesana. Agradezco esta tarde vuestra numerosa presencia, que ha desbordado las previsiones, y también la participación activa en estas 10º jornadas. Y de modo particular quiero agradecer el trabajo del director de nuestro Centro Diocesano de Formación Pastoral, don Javier Espinosa Rubio, y de todo el equipo de dicho Centro de Formación Pastoral. Asimismo, agradezco el trabajo de los ponentes, de los directores de los talleres y de cuantas personas colaboran en el desarrollo de estas jornadas.
por estar ya presente entre nosotros, saludo con particular afecto y agradecimiento a mi hermano en el sacerdocio, don Pedro Escartín Celaya, vicario general y de pastoral de la diócesis hermana de Barbastro Monzón, que será el ponente hoy y mañana, y que es un gran conocedor de la realidad laical. Muchas gracias, don Pedro. No nos va a faltar espacio para la convivencia, para el descanso, para la oración y también para la Eucaristía del último día. Nuestra Iglesia diocesana sigue su camino en medio de una sociedad fuertemente tocada por una crisis que se agudiza cada día más, no solo en el plano económico, sino también en el de los valores. Nuestros conciudadanos, en su inmensa mayoría bautizados, aunque muchos no vivan y practiquen su fe, tienen necesidad hoy de una palabra de aliento y de esperanza que debemos ofrecerles los creyentes, siendo testigos de la fe y de la caridad. La comunidad diocesana y dentro de ella los laicos, consagrados y sacerdotes, conscientes de su función en la sociedad, haciendo nuestros los gozos y esperanzas, las inquietudes y los sufrimientos de nuestro pueblo, no podemos desentendernos de esta situación grave que están padeciendo tantas familias tiradas en la cuneta del paro y del desempleo. Y tenemos que ser para ellos buenos samaritanos para poner el aceite del consuelo y el vino de la esperanza en sus heridas. Es preciso que, ahondando en el mensaje del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, tratemos de compartir nuestra fe, ofreciendo también la ayuda sincera que brota de las exigencias de la caridad social. Asumamos una vez más nuestra vocación cristiana y apostólica, según el carisma de cada uno, redescubriendo la alegría y la belleza de la fe y recuperando el entusiasmo para vivirla, anunciarla y testimoniarla en todos los ámbitos de nuestra existencia. Para esto es necesario que renovemos nuestra mentalidad y hagamos un esfuerzo de renovación personal y comunitaria, de retorno al Señor, e incluso hagamos una conversión pastoral a las orientaciones y a las líneas de actuación que nos pide la Iglesia hoy y aquí. Que nos guíen en nuestro camino eclesial nuestros patronos mártires, testigos de la fe, San Emeterio y San Celedonio, y que nos acompañe siempre la protección maternal de la bien aparecida Madre de Dios y de la Iglesia, tan querida y venerada en nuestra diócesis de Santander. Muchas gracias por vuestra escucha y, sobre todo, por vuestra participación. Muchas gracias. Tiene la palabra don José María para presentar al ponente, a don Pedro Escartín Celaya. Muchas gracias, don Vicente. Les saludo también en nombre de la organización, al que agradecemos su presencia en esta tarde de hoy lunes. Y también agradecemos su presencia a don Pedro Escartín, quien nos va a impartir la ponencia de la tarde de hoy y de la tarde de mañana. Antes de pasar la palabra a don Pedro Escartín, solamente en 2 minutos para encuadrar lo que van a ser como estructura las ponencias de esas 10º jornadas diocesanas de formación pastoral. Este año se ha querido, desde la organización de estas jornadas,
dar un paso más allá de nuestra tierra de Cantabria y del Valle de Mena para intentar traer hasta estas jornadas a una serie de ponentes que nos pudieran iluminar sobre un tema que pensamos que no solamente es importante, sino que el Papa lo ha dado la suficiente importancia como para hacer que el próximo año, empieza ya el 11 de octubre, sea el año de la fe. Y estas jornadas, como también quiso don Vicente, en el momento de empezar a ser preparadas, quiso que fueran expresamente de preparación para este año de la fe. Bueno, la estructura de estas ponencias, ustedes las tienen en el tríptico. Entonces consta básicamente de 4 ponencias, serán todos los días hasta a esta misma hora, salvo el último día, que serán las que comenzarán a las 4:30 de la tarde. Y la estructura básicamente es, las 2 primeras ponencias tratarán el hecho del ser creyente, desde la identidad del creyente, la llamada y el encuentro de Jesucristo, y en la jornada de mañana lo que es el seguimiento de Jesucristo en comunidad. Para dejar las 2 últimas ponencias, la del miércoles y la del jueves, para el hecho de plantear qué es en el mundo de hoy, a día de hoy, ser testigo del Evangelio, ser testigo de Jesucristo. Bueno, pues esas son las 4 ponencias, enclavadas, como digo, en 2 grupos. Ustedes lo tienen también en sus trípticos. Yo sí les aconsejaría que con toda la tranquilidad de la tarde-noche de hoy, de la mañana de mañana, si quieren, pues tienen en sus carpetas un documento, una carta pastoral del señor obispo, que ha sido firmada tan solo hace unos días, que se titula esa carta pastoral El año de la fe y la renovación de nuestra Iglesia diocesana. Si ustedes leen ese documento, posiblemente puedan entender mucho mejor el itinerario de lo que van a ser las ponencias de estos 4 días. Yo solamente les voy a leer un párrafo de ese documento para ilustrarles un poco de por qué ese itinerario y por qué la estructura buscada. Dice don Vicente en el documento, en el punto 2, la fe, encuentro personal con Jesucristo, dice: la fe cristiana no es solo una doctrina, una sabiduría, un conjunto de normas morales, una tradición, una costumbre social. La fe cristiana es un encuentro vivo, personal y real con Jesucristo. Transmitir la fe significa crear en cada lugar y en cada tiempo las condiciones favorables para que se realice este encuentro entre los hombres y Cristo. La finalidad de toda evangelización es la realización de este encuentro, al mismo tiempo íntimo y personal, público y comunitario. Pues ahí vamos a encuadrar estas 4 ponencias, y las 2 primeras, como les decía, van ligadas a ese encuentro con Jesucristo en el día de hoy y a esa vida en comunidad, a ese encuentro también comunitario con Jesucristo. Decía hace un momento tan solo en la Iglesia don Vicente, utilizando unas palabras del Papa Benedicto XVI, que estar inmersos en Dios es estar inmersos en la comunidad. Y verdaderamente ser testigos hoy en día, obviamente, evangelizar hoy en día, como siempre, es hacer que otros, posibilitar que otros también tengan ese encuentro con Jesucristo. Pues bien, esto van a ser un poco estas jornadas, estas ponencias, encuentro con Jesucristo, vida comunitaria, ser testigos en el día de hoy. Tengo que anunciarles que don Pedro Escartín obviamente va a estar hoy y mañana como está planteado en el tríptico, pero en las jornadas del miércoles y jueves va a haber un cambio. Doña María Teresa Conte, que estaba inicialmente previsto su presencia, ha sido operada, ha tenido una operación quirúrgica hace tan solo una semana, 10 días, y en estos momentos está convaleciente de la misma. Para sustituirlo, por llamarlo de alguna forma, decirlo de alguna manera, van a estar entre nosotros el próximo miércoles Ninfa Watt. También muchos de ustedes a lo mejor la pueden conocer porque es colaboradora del Espejo de la Iglesia en la cadena COPE en Madrid, y que ella es periodista y profesora universitaria de comunicación. Y el próximo jueves estará con nosotros don Luis Argüello, vicario general de la diócesis de Valladolid. Bueno, pues dicho esto y encuadrado lo que van a ser como estructura, voy a dar palabra a continuación a don Pedro Escartín, que se va a encargar de las 2 primeras ponencias, con lo cual mañana me voy a obviar obviamente esta presentación. Pedro Escartín Celaya, sacerdote de la diócesis de Barbastro-Monzón, como muy bien decía don Vicente, es en estos momentos también vicario general. En concreto, vicario general y delegado diocesano de apostolado seglar desde el año 89, es decir, hace 23 años aproximadamente. Don Pedro Escartín nació un día de Santa Lucía del año 37
Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar de Barbastro, en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se licenció en Teología Dogmática, y en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, donde se diplomó en Teología Pastoral. El 2 de abril del 61, hace 51 años ya pasados, se ordenó sacerdote en la Universidad Pontificia de Comillas. Cuando esta tarde he conocido a don Pedro Escartín, le decía que leer su currículum es leer la vida de un hombre dedicado a los fieles laicos, los cuales mayoría son ustedes en esta sala. En la diócesis de Barbastro-Monzón ha ejercido los cargos de coadjutor de la parroquia de San Francisco de Asís y, desde el punto de vista que decía del mundo de los laicos, ha sido conciliario diocesano de jóvenes de Acción Católica entre el año 63 y 66, ha sido conciliario de las mujeres de Acción Católica entre el año 76 y 82 y de la Acción Católica General de Adultos desde 1989. Desde el año 67 al 72 fue conciliario diocesano de aspirantes de Acción Católica en la diócesis de Zaragoza y del año 83 al 85 conciliario nacional de jóvenes de la Acción Católica. Y desde el año 86 al 89 director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar en la Conferencia Episcopal Española. Ha escrito diversos artículos de carácter teológico-pastoral en revistas como Eclesia, Vida Nueva, Corintios 13, Salterre, y también es autor de libros, muchos de ellos, como digo, centrado en el ámbito del laico y del laicado, como Un laico como tú en una iglesia como esta, de la Biblioteca de Autores Cristianos, La presencia pública de los cristianos, también en la BAC, Presbíteros y laicos al servicio de una única misión, en IDAT, y un capítulo dedicado al laicado en el libro 20 años de posconcilio en España, en la editorial Encuentro. Finalmente, en los últimos tiempos también escribió un libro, Declaración la guerra al hombre, 50 años en la vida de Manos Unidas. Mi papel durante estos 4 días va a ser presentar, mañana no lo haré porque lo he hecho hoy, a cada uno de los ponentes que tendrán unos 40 minutos para llevar adelante su ponencia y, finalizada la misma, pues tendremos alrededor de 15 minutos como máximo antes de tomarnos el café para que ustedes también puedan entrar en conexión con el ponente, puedan hacer preguntas, puedan hacer las consideraciones que consideren oportunas. Don Pedro, tiene usted la palabra. Yo creo que el acierto de estas jornadas en las puertas del Año de la Fe se encuentra, a mi modo de ver, en que pretenden conectar la fe y el testimonio, es decir, ser creyentes para ser testigos. Creer en Jesucristo resucitado para llegar a ser sus testigos en la actual encrucijada de nuestro mundo. El Papa Pablo VI, en su inolvidable exhortación Evangelii Nunciandi, ya nos decía, hace más de 40 años, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Y el Papa Benedicto XVI advierte a los cristianos actuales: lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y en el corazón por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios. Yo creo que al cruzar estas dos referencias, testimonio e iluminación, con frecuencia nos puede saltar esa vieja pregunta: ¿quién evangeliza, el que está iluminado o el que da testimonio? Y creo que no debemos dejarnos seducir por la tentación de esta alternativa. Haremos bien en pararnos a reflexionar sobre la identidad del creyente, la identidad del discípulo, que es precisamente el tema que se me ha propuesto para esta ponencia. Y para eso, para pararnos en la identidad del discípulo, nada mejor que rastrear en el Evangelio en cuál fue la experiencia de Jesús con los suyos. Y a esto vienen estos 4 puntos que tenéis en el esquema de la ponencia y que voy a intentar desarrollar pues, con la máxima agilidad que sea posible. En primer lugar, esa frase: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tanto en los sinópticos como en Juan encontramos en el comienzo de la actividad evangelizadora de Jesús una llamada a los que luego formarán el grupo de los 12.
Marcos la dice con estas palabras que acabo de recoger, y el relato de Juan sobre la llamada de los primeros discípulos es un relato más explícito y de algún modo más entrañable, aunque nos viene a decir lo mismo. Nos ofrece algunas consideraciones, sin embargo, que son dignas de tomar en consideración en el tema este que nos ocupa. Fijémonos, en la escena que presenta Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, supongo que la recordáis todos, ese momento en el que está Juan el Bautista con algunos discípulos y dice, ese es el Cordero de Dios, y esos discípulos le siguen, el resto yo creo que todos lo recordamos. Bueno, pues ahí aparecen tres tipos de personas. Las que se sienten atraídas por la personalidad de Jesús, que son Andrés y Juan, los que estaban con Juan el Bautista. Van detrás de él y, sorprendidos ante la pregunta que Jesús les hace, ¿qué buscáis?, responden con lo primero que les viene a mano: ¿dónde vives? Pero se quedan con él el resto del día. Y hay una referencia que es sobre la hora de ese encuentro. Dice el evangelista, era como la hora 10, es decir, cuando empieza a caer la tarde, cuando pasado ya el calor del día, corre una brisa agradable en Palestina. Y con esto se está subrayando sin duda alguna esa experiencia de encuentro íntimo, cordial, amigable, ese encuentro que es indispensable para acoger la llamada de la fe. El otro tipo de personas son las que son invitadas por otros, Pedro y Natanael. Son invitadas por los que ya se han encontrado con Jesús. La experiencia de lo que han descubierto en Jesús es decisiva para poner en marcha ese dinamismo misionero y provocar lo que podríamos llamar una llamada por procurador, que también concluye en un encuentro personal. Y por último está la persona que es abordada directamente por Jesús, que es Felipe, que era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y de Pedro, y que responde con la prontitud que manifiestan los relatos de vocación. Los exegetas coinciden al afirmar que este relato no contiene una reproducción literal de los hechos ocurridos en aquellos primeros encuentros de Jesús con sus discípulos, sino que es una recreación que el evangelista hace, pero impregnada ya por las convicciones que él tiene sobre Cristo, las convicciones que la Pascua ha hecho nacer en el corazón de la comunidad cristiana. Pero esto no disminuye la validez del planteamiento que estamos haciendo, es decir, esa validez de que en el proceso creyente es imprescindible esa experiencia de encuentro, llamada y seguimiento, que está descrita con tanta vivacidad en este relato de Juan. A la pregunta, ¿quién cree realmente en Jesucristo? ¿O cómo se llega a creer en Él? Siempre hay que responder haciendo referencia a la densidad de este encuentro que se ha producido entre Él, Jesús, y el candidato a creyente. Un encuentro personal que siempre va acompañada de un previo. Ese previo es la atracción que Jesús suscita en los candidatos a la fe. En el comienzo de su primera encíclica recordaremos todos cómo el Papa Benedicto XVI subraya con rotundidad la importancia de este encuentro y de esta atracción. No se comienza a ser cristiano, dice el Papa, por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es de nuevo Juan quien nos ofrece en otro lugar de su Evangelio una preciosa observación sobre la calidad de este encuentro, al situarlo en el nivel de las confidencias, esas confidencias que solo pueden darse entre verdaderos amigos. En aquel momento excepcionalmente emotivo de la conversación de despedida de Jesús con los 12 después de la cena, Jesús les dice, los recordamos me parece perfectamente,
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. La confidencialidad que delatan estas palabras aboca al discípulo a dar y a mantener una respuesta agradecida. No es el discípulo quien hace un favor a Jesús al consentir en encontrarse con él, que esto a veces lo pensamos, estamos tentados de creer que somos nosotros quienes le hacemos un favor al Señor, sino que es el destinatario, el discípulo es el destinatario de esa predilección del Maestro que le elige, que le llama, que le confía su secreto. Todo lo que he oído a mi Padre. El encuentro es indispensable para que la llamada pueda ser acogida con apertura generosa. Los sinópticos, que son tan escuetos, apenas dicen más: venid y os haré pescadores de hombres, e inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Naturalmente, todos estamos convencidos de que el proceso fue más largo, fue más lento, estuvo erizado de vaivenes, pero ahí están señalados los tres rasgos fundamentales que caracterizan la vocación o la llamada que Jesús hace a sus discípulos. Hay una llamada que es categórica, que no admite titubeos, como cuando Dios llama a los profetas. Hay una llamada que pide una respuesta y el seguimiento comporta siempre desprendimiento y renuncias por parte del discípulo. Dejándolo todo le siguieron. Pero la pérdida es compensada con creces por la ganancia. Ha encontrado el discípulo a alguien que merece la pena. Hemos encontrado al Mesías, como se dice en el relato de Juan. La identidad creyente del cristiano surge y se alimenta en un encuentro de auténtica densidad interpersonal. Cuando este encuentro se debilita, hermanos, esto me parece que es muy importante para todos los que estamos en el día a día de la evangelización, cuando este encuentro se debilita o falta, la identidad cristiana corre el riesgo de derivar en mera ideología social y el riesgo de diluirse en el contexto cultural secularizado en el que vivimos, sin que llegue a ofrecer toda la novedad del Evangelio. Este riesgo lo ha denunciado el Papa Benedicto XVI en el comienzo de la carta apostólica Porta Fidei, con la que convoca el Año de la Fe. Dice el Papa: sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. En nuestro mundo se entiende. Y el Papa no ignora, ni mucho menos, que la fe conduce claramente a un compromiso exigente en el ámbito social, cultural y político, pero ha vislumbrado ese riesgo, nada imaginario por cierto, que supone no vivir intensamente el encuentro y el seguimiento de la llamada de Jesús como un punto de partida, como alimento, como referencia de todo lo demás. Por eso insiste el Papa en la prioridad absoluta de la fe en cuanto a adhesión personal a Jesucristo, para no permitir que la sal se vuelva sosa o que la luz permanezca oculta. Paso al punto segundo. El punto segundo se centra en una frase del Evangelio de San Lucas, dicha por Pedro: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. La llamada a los primeros discípulos, según el relato de Lucas, el capítulo 5, los primeros versículos del capítulo 5, está configurada en torno a un signo, que es la pesca milagrosa. Primero se produce aquella pesca milagrosa que crea unas condiciones favorables para una pronta respuesta. Y nos hará bien el considerar algunos detalles.
Atendamos en primer lugar al signo de la pesca milagrosa. En la Biblia es frecuente que Dios se manifieste a través de un signo de su poder, antes de confiar una tarea importante a alguna persona. Podríamos recorrer páginas de la Biblia poniendo ejemplos, pero no es el momento y el tiempo va corriendo. En el relato de Lucas hay una pesca abundante y además a pleno sol, en contraste con el estéril trabajo de aquellos mismos pescadores durante toda la noche. Y esto constituye un signo sobrecogedor para Pedro. Simón Pedro se considera indigno de estar en pie junto a Jesús, en el cual ha visto resplandecer la gloria de Dios. Y además de indigno se considera pecador, lo dice claramente: Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. ¿Por qué? Porque en primer lugar Pedro ha filtreado, podríamos decir, ha coqueteado con su autosuficiencia. Él, que es un pescador experimentado, que ha estado toda la noche intentando pescar, va a echar las redes ahora a pleno sol, cuando todo el mundo sabe que no se pesca a las 12 del mediodía. Si lo ha hecho ha sido por condescendencia con Jesús. Por tu palabra echaré las redes. Pero el resultado abruma y sobrecoge a Simón y a sus socios. Y empiezan a cerciorarse de que están ante el Dios totalmente otro, el Dios santo. Les asalta ese temor religioso que embargó al propio Isaías cuando se percató de estar en la presencia de Dios. ¡Ay de mí!, dice Isaías, que estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, al Señor del universo. Pedro y sus compañeros se debaten entre la admiración que les atrae hacia Jesús y esa conciencia de su indignidad de pecadores que les aleja de él. Solo la comprensión del propio Jesús y su llamada, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, logra tranquilizarles y convertirles en discípulos. Entonces, dice el evangelista, sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo les siguieron. Juan sitúa un relato similar a este después de la resurrección, en el capítulo 21 de su evangelio. También allí se produce una pesca abundante. Y en el momento en que, entre la alegría de reconocer al Señor, frota como unos jirones de niebla aquellas 3 negaciones de Pedro que de alguna forma son resueltas con aquella triple confesión de amor que Jesús le hace, que Pedro hace a Jesús en respuesta a la pregunta del Señor. Es decir, estas consideraciones nos hacen caer en la cuenta de que el encuentro creyente comporta siempre un momento sobrecogedor. Yo creo que esto es algo que no lo pensamos demasiado, pero es real. Es un momento sobrecogedor, porque no es un encuentro cualquiera, es el encuentro con el Dios vivo, ante el que siempre tenemos que reconocer que nuestros labios y nuestro corazón son impuros. Y un encuentro así nos puede parecer irreal y profundamente incómodo, por lo cual aparece la tentación de ignorar ese encuentro, de mirar hacia otra parte, de seguir con lo de siempre. Pedro, antes de consentir en seguir a Jesús, quiso quedarse como estaba. Apártate de mí, déjame en paz con mis redes, con mi competencia en el arte de la pesca. Tu presencia de alguna forma me perturba, mejor que te apartes y me dejes. Nosotros, en lugar de esta reacción, lo que tal vez hagamos sea minimizar la irrupción de Dios en nuestra historia. Como dice el Papa Benedicto XVI, somos demasiado fieles a ese dogma fundamental de la visión moderna del mundo, según el cual Dios no puede actuar en la historia y, por tanto, todo lo que hace referencia a Dios debe estar circunscrito al ámbito de lo subjetivo. Y al mismo tiempo, nosotros nos quejamos de que Dios nos conforta, como hacía antiguamente con los creyentes. Y es que, en definitiva, a veces somos nosotros los que nos hemos incapacitado para descubrir la estela de su paso junto a nosotros.
Yo no sé si recordaréis una película que fue muy galardonada en el año 1994, Forrest Gump, en la que un discapacitado, es la historia de un discapacitado, hay un momento que tiene una frase que es muy curiosa, una frase en la cual es un hombre que aparece como muy providencialista, y hay un momento en que dice: mi mamá me decía que todos los días ocurren milagros. Es el discapacitado el que se da cuenta de que muchas cosas de las que ocurren no ocurren por casualidad. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Pues que o la presencia del Dios totalmente otro nos perturba, o tal vez preferimos arrinconarla porque nos parece que no es real. La realidad es otra cosa. Es la tentación tanto antigua como moderna del realismo, que antes de abrir la puerta a la irrupción de Dios en nuestra historia, nos lleva a preguntarnos qué es lo que de verdad importa en la vida. El teólogo Ratzinger, digo teólogo Ratzinger porque él mismo dice que su libro Jesús de Nazaret, aunque lo publica cuando ya es papa, es una reflexión que no tiene carácter, digamos, magisterial. Es su opinión como persona, pero claro, es una opinión realmente muy bien formada y muy autorizada, sin duda alguna. Bueno, él, cuando explica en el primer volumen de Jesús de Nazaret las tentaciones de Jesús, tiene una frase que, permitidme que la lea íntegra, que dice: Mateo y Lucas hablan de 3 tentaciones de Jesús en las que se refleja su lucha interior por cumplir su misión. Pero al mismo tiempo surge la pregunta sobre qué es lo que cuenta verdaderamente en la vida humana. Y aquí aparece, dice Ratzinger, el núcleo de toda tentación, que es apartar a Dios, que ante todo lo que parece más urgente en nuestra vida pasa a ser algo secundario. Haz que estas piedras se conviertan en pan, tírate de aquí abajo, así. ¿Qué es lo urgente? El pan, la gloria, el testimonio. Es la tentación, dice él, del realismo. En estas consideraciones apreciamos un segundo rasgo de la identidad creyente. Si queremos abrir nuestro corazón a la fe, hemos de atrevernos a afrontar esa dimensión sobrecogedora del encuentro con Dios, no tratar de arrinconar que ese encuentro es con el Dios vivo. Hecho carne, hecho historia en Jesucristo, quien a pesar de nuestra indignidad pone su mano sobre nosotros y nos dice, como el Apocalipsis dice el vidente al vidente de Patmos: no temas, soy yo. Tercer punto, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice Pedro, de nuevo, en el Evangelio de Juan. La multiplicación de los panes, según el relato de Juan en el capítulo 6, es el signo que introduce uno de los episodios de mayor densidad doctrinal y existencial de los evangelios. Da pie al discurso de Jesús en Cafarnaún sobre el pan de vida y una intensa controversia con los judíos que termina además en una deserción de la mayoría. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. No es este el momento de hacer un análisis de todo el rico contenido de este capítulo, pero sí de tomar algunos datos que nos pueden ayudar. El relato acentúa la preocupación de Jesús por el hombre para responder a sus necesidades más profundas. Dice el evangelista que las gentes le seguían porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Pero al mismo tiempo Jesús trata de resituar aquello. Declina el que lo proclamen rey, para que su poder no sea malentendido. Y en cambio les incita a trabajar no por el alimento que perece, que es el signo que ellos han experimentado, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. En realidad habría que hablar de la multiplicación del pan más que de los panes, pues el relato apunta a otro pan que puede saciar toda clase de hambre,
apunta a la salvación que Jesús trae a los hombres, la liberación total de las esclavitudes humanas, incluida la de la muerte, y la superación de lo que parece imposible a los hombres. Es decir, se trata de un pan que solo puede ser comprendido desde la fe. Cuando ellos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para conseguir este alimento?, la respuesta de Jesús es muy precisa: que creáis en el que Él ha enviado. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esta es la voluntad de mi Padre. La objeción del realismo, que apuntaba en el apartado anterior, vuelve otra vez a surgir. ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Pero Jesús mantiene su palabra y afirma rotundamente: yo soy el pan de la vida. Es decir, Jesús ofrece al creyente una experiencia de plenitud, pero el candidato a creyente ha de ser capaz de ir más allá del signo. No se puede quedar en el pan que Jesús ha multiplicado, sino que ha de captar qué hay detrás de ese pan. Ha de captar que ahí está la vida eterna. El hombre no puede quedarse en la utilidad material que el signo proporciona, sino que ha de reconocer en Jesús al que Dios ha enviado y comer su carne, de modo que el que me come vivirá por mí. En definitiva, la plenitud es Cristo, tal como se expresa en aquella profesión de fe del Concilio Vaticano II que no deberíamos olvidar nunca. Recordad aquellas palabras precisamente de la Gaudium et Spes en el número 10. Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que el hombre pueda responder a su máxima vocación, y cree que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y en su Maestro. Esta afirmación es rotunda, absolutamente rotunda. Incluso puede herir la sensibilidad moderna que busca compaginar todas las creencias. La deserción de muchos discípulos señala el momento supremo de la crisis, el momento en el que se opta por la seguridad de lo razonable frente a la promesa de liberación. ¿Cuántas veces los israelitas añoraron en el desierto las seguridades de Egipto y renegaron de Moisés y de Dios? Lo recordamos, ¿verdad? No es posible creer si no se siente la nostalgia de una vida en verdad y en plenitud. Jesús lo dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el consumismo moderno se manifiesta como un potente riesgo para la fe, porque el consumismo moderno llena al hombre de cosas que no sacian, pero le consuelan y le adormecen, impidiéndole arriesgarse en la búsqueda de la plenitud. Esta misma mañana hablaba con un sacerdote amigo, con Jesús Fernández, al que muchos conocéis y que fue un discípulo mío. Hablábamos sobre las dificultades en la evangelización y particularmente en la evangelización de los jóvenes, y esto salía de algún modo. Qué difícil es encontrar un camino para que un joven se plantee su vacío y al mismo tiempo donde puede encontrar la plenitud. Ese consumismo moderno que entretiene, consuela y adormece. Bien, pues con esta deserción de la mayoría contrasta la confesión de fe de Pedro en nombre de los 12. Señor, ¿a quién vamos a acudir?, dice Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los exegetas concuerdan en que esta escena es la versión
de Juan referente a la confesión de Cesarea de Filipo, que los sinópticos tratan en otro contexto, pero el resultado es el mismo. Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Santo de Dios. Es el reconocimiento de Jesús como plenitud para la vida del hombre. Es el término del camino iniciado en el encuentro, un encuentro que una vez superado el sobrecogimiento que produce el estar junto y en presencia del Dios vivo, nos lleva a confesar que ahí está la plenitud, merece la pena. Último paso, el que me sigue no camina en tinieblas. Llegamos así a un nuevo paso, yo creo que definitivo, en el itinerario creyente, en el cual se muestra una de las principales consecuencias del encuentro con Jesucristo. El creyente que se ha encontrado con Jesucristo se siente iluminado por el Espíritu de Jesús en la mente y en el corazón, y con esa luz es capaz de ver la otra cara de la vida, la que está más allá de las apariencias inmediatas. Con esta luz confiesa a Cristo el Señor en el hombre Jesús de Nazaret, que es lo que resultaba verdaderamente difícil para sus conciudadanos. En el hombre Jesús conocemos a su padre y a su familia, reconocer que ahí estaba el Cristo. El creyente, en el hombre Jesús de Nazaret, reconoce al Cristo, superado el realismo, ese realismo que nos lleva a pensar que Dios no puede intervenir en la realidad histórica, que esto es cosa de otro tiempo. Con esta luz confiesa a Cristo el Señor en Jesús y que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Después de la multiplicación de los panes y del discurso sobre el pan de vida, Jesús subió a Jerusalén, a la fiesta de las tiendas. Fueron aquellos días de intensas y continuas diatribas con los judíos en las que Él terminó por desvelar su identidad. Lo hizo con el símbolo de la luz, muy presente en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Un tema, el de la luz, tan rico que resulta excesivamente amplio para desarrollarlo ahora al final de una ponencia como esta, y por eso me limitaré a hacer unas referencias muy breves que ayuden a vislumbrar que el creyente va por el mundo como un ciego que ve. No sé si recordáis un himno de la liturgia de las horas que dice esto, ir por el mundo como un ciego que ve. Muy bonita expresión para caer en la cuenta de lo que significa esta luz que nos ayuda a ver la otra cara de la realidad. Los relatos de curación de ciegos son relevantes en los evangelios. La curación de la ceguera tiene que ver con la fe. Que os suceda conforme a vuestra fe, dice Jesús a los dos ciegos que le salieron al paso por el camino de Galilea. Otros dos ciegos, en Jericó, le suplicaban con una auténtica confesión de fe: ten compasión de nosotros, hijo de David. Esa relación entre la ceguera y la fe que aparece en los relatos. En la curación del ciego de nacimiento, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, la relación fe-ceguera queda expresamente de manifiesto cuando los jefes expulsan al ciego curado, lo expulsan de la sinagoga. Jesús le dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y ante la respuesta afirmativa del ciego, Jesús añade: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. A lo cual los fariseos preguntan: ¿también nosotros estamos ciegos? Y Jesús reafirma: si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís vemos, vuestro pecado permanece. El signo de la curación de la ceguera expresa abiertamente que la fe ilumina al creyente, pero que quien se resiste a creer se vuelve o permanece ciego. Jugamos todo el rato con esta imagen de la ceguera, la luz,
por supuesto, con un significado ulterior, es ese ver la otra cara de la vida. Esta iluminación es indispensable para la misión, y aquí quiero marcar el acento, es indispensable para la misión. Esta fe se expresa en términos de iluminación. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús a sus discípulos. Sin embargo, quienes no poseen esta luz no deben ser conductores del pueblo. Dejadles, dice Jesús, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Cuando los que tienen la responsabilidad de guiar al pueblo quieren poner a Jesús en un aprieto y piden más signos del cielo, que lo autentifiquen, les echa en cara su culpable ceguera. Vosotros sabéis distinguir el aspecto del cielo y no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos. Generación malvada y adúltera, pide un signo y no se le dará otro signo que el de Jonás. Y a continuación pone en guardia a sus discípulos ante la levadura de los fariseos y saduceos. En esta ceguera culpable, que impide reconocer los signos y abrirse a la fe, está la causa de la condenación. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Advierte Jesús al pobre Nicodemo, que andaba buscando la luz a trompicones, y al final parece que la encontró. En cambio, la fe en Jesús ayuda a discernir el verdadero valor de las cosas, de las riquezas, y a ponerlas en su lugar. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Es preciso resaltar sobre todo la escena en la que Jesús se anima y, alborozado, da gracias a Dios por aquellos que, sin ser sabios ni entendidos, han sido iluminados por la fe. Recordémoslo, Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y esta es la paradoja cristiana, hermanos. La paradoja cristiana que con tanta intensidad vivió y expresó San Pablo al hablar de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría y nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, un Cristo que es fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Todos nosotros tenemos suficiente experiencia de la vida como para darnos cuenta de que asumir esta paradoja cristiana con voluntad de integrarla en la propia existencia, esto es indispensable para ser el creyente. Y el que no es capaz de hacerlo, pues no se siente de ninguna manera iluminado por el Espíritu de Jesús. La tradición de la Iglesia ha expresado de muchas maneras que recibir el bautismo es sustraerse del imperio de las tinieblas y ser transferido al reino del Hijo, dando gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz, en la carta a los Colosenses. La oración de hoy ha estado centrada en el bautismo, y el bautismo es el sacramento de la iluminación. Así antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz, dice Pablo en la carta a los Efesios. Desde esta perspectiva, es lógico que los padres de la Iglesia hayan dado al bautismo el nombre de sacramento de la iluminación, porque, como decía San Justino, y cito textualmente sus palabras, el espíritu de quienes reciben esta enseñanza es iluminado, habiendo recibido en el bautismo al Verbo,
la luz verdadera que ilumina a todo hombre. El bautizado se convierte en hijo de la luz y en ser luz él mismo. Esta luz que nos capacita para ver la vida con los ojos de Jesús es un don, y esto es lo que nos impulsa al testimonio. No pueden callar lo que han visto y oído. Los que han sido iluminados en la mente y en el corazón por la palabra del Señor no pueden callar lo que han visto y oído. Esta iluminación es la que nos hace redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe, que son las dos tareas a las que nos convoca el Papa Benedicto XVI en este año de la fe. Por lo tanto, hermanos, concluyendo, el camino que hemos tratado de rastrear a lo largo de esta exposición, hemos tratado de rastrear la identidad del creyente. Creo que ha puesto de manifiesto, o al menos eso es lo que he intentado, estos 4 rasgos que considero imprescindibles para llegar a creer en Jesucristo. Que en el punto de partida hay un encuentro con la persona de Jesús, encuentro personal, que es indispensable. Segundo, que en algún momento este encuentro sobrecoge, no tengamos miedo a ese sobrecogimiento, a ese momento de vacilación, de duda, de temor casi. Y llega a ser como un misterio tremendo y fascinante, porque a nosotros, pecadores como somos, nos ha llegado la llamada del Dios Santo y se nos ha puesto delante. Pero que superado este sobrecogimiento, por la misericordia de Dios, no lo dudemos nunca, nunca desconfiemos de esa misericordia de Dios, descubrimos a Jesús como una auténtica plenitud para nuestra vida y para la vida del mundo. Esa plenitud, tú tienes palabras de vida eterna. Y que todo este camino culmina, claro está, en una iluminación del Espíritu Santo que lleva a ver esa cara oculta de la realidad y a confesar que Jesús es el Cristo, único Señor y único Salvador de nuestras vidas. Un creyente con este perfil se siente llamado evidentemente a evangelizar. El testimonio surge como algo natural. Es este un aspecto que consideraremos en la siguiente ponencia, teniendo en cuenta que ambas, esta y la de mañana, pues constituyen en definitiva una unidad. Muchas gracias por vuestra atención y esto es todo.